Estimados hermanos y hermanas en Cristo, en esta hora estoy para compartir una reflexión de la palabra de Dios en este día del Señor, dado que no nos podemos reunir en el templo, pero sí están estas formas, estos medios para que también Dios ha provisto para poder entregar una palabra a los que quieran y puedan, ¿cierto?, escucharla. En este momento voy a tomar una palabra que está en Josué capítulo 2. Se trata de Rahab, el rol que cumplió ella, ¿cierto?, cuando Josué envió a los 2 espías a Jericó. Esto hace días atrás Dios lo puso en mi corazón y realmente me doy cuenta que es una palabra apropiada para estos tiempos. Y voy a leer aquí algunos pasajes bíblicos y luego vamos a meditar acerca de algunos aspectos. Dice aquí Josué capítulo 2, del 1 adelante, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido, seguidos a prisa, y los alcanzaré. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hasta ahí vamos a ver. Pero también vemos que más adelante, ¿cierto?, hay un compromiso, una promesa que hacen estos hombres, que cuando ingresen a tomar posesión de Jericó, ella iba a ser librada. Y había una señal que tenían ellos que respetar. Dice aquí: y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Amén. Muy bien. Y llamado a este mensaje: salvación en medio de la tragedia. En primer lugar, vamos a darnos cuenta de que esta mujer es un instrumento que Dios usó para poder, ¿cierto?, dar acogida a estos 2 espías que llegaron a reconocer la tierra de Jericó, la ciudad específicamente. Y que también esta es una mujer que trasciende la historia, pese a que su condición no era la más honorable, pero es una mujer que trasciende la historia por lo que hizo. Ahora vamos a meditar primero porque ella, en su condición, ¿cierto?, no era la persona más indicada probablemente para que Dios la utilice, pero Dios usa a quien quiere. Así también nosotros fuimos escogidos, no por nuestros méritos, no porque seamos los mejores en medio de la sociedad. Rahab la ramera tenía un pasado vil, un pasado, ¿cierto?, que podríamos catalogar
de poca honra. La iglesia que Cristo redimió no está compuesta por los mejores de la sociedad humana, no está compuesto por los mejores elementos. Probablemente hay gente mucho más inteligente, gente mucho más sabia, gente de mayor categoría social que nosotros mismos. Pero Dios nos escogió a nosotros, tuvo misericordia de nosotros. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso éramos nosotros. No éramos los mejores, éramos quizás los más insensatos, éramos los menos sabios, los más viles. Pero, ¿por qué fuimos escogidos? Solo por la gracia de Dios, solo por la misericordia de Dios. Había seguramente mucha gente en Jericó, que era noble, que tenía alguna posición dentro de la sociedad, pero Dios hizo que estos espías se dirijan hacia la casa de Rahab, de una ramera. No porque esta mujer tenía condiciones quizás para hacer lo que hizo, sino porque Dios la escogió a ella para enaltecer su nombre, para glorificar su nombre. Así como nos escogió a nosotros, me escogió a mí, te escogió a ti, mi hermano, para exaltar su nombre en medio de una sociedad en la cual estamos viviendo, que cada vez, ¿cierto?, tiende a ser una sociedad más alejada de la voluntad de Dios. Los espías no llegaron por casualidad a la casa de Rahab. Era el plan de Dios, era el propósito de Dios, llegar a esa casa. Así, nosotros nos fuimos escogidos, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos llegó a nosotros para presentarnos el plan de salvación por algo en particular. Era el plan de Dios, era el plan del Señor, que tú y yo seamos alcanzados para la gloria de su santo nombre. Otro punto aquí que quiero compartir de esta reflexión es la sabiduría que tuvo esta mujer para optar a ganador. Lo cierto es que Rahab relata aquí, en el versículo 9 en adelante, relata la condición, el estado de ánimo que había en Jericó, una ciudad donde toda la gente estaba realmente asustada, estaban llenos de pavor, porque venía un ejército poderoso, que no solamente era poderoso por la gente que contenía, sino principalmente porque Dios, el Dios del cielo y de la tierra, estaba con ellos. Y así lo declara aquí en el versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Rahab sabía que el Dios verdadero estaba con este ejército, estaba con Josué, estaba con su pueblo para conquistar esta tierra. Ahora, ella podría haber optado entregar a estos espías, haberlos acogido en su casa, haberlos engañado, no sé, y haberlos entregado al rey de Jericó, y se hubiera ganado el favor del rey. Pero eso hubiera sido, como dice el dicho, pan para hoy y hambre para mañana. Porque de todas maneras venía el ejército de Dios, venía Dios con su ejército para tomar posesión de la tierra prometida, impartiendo por la misma ciudad de Jericó. Había un propósito, que más temprano que tarde Jericó sería conquistada y devastada por el ejército de Josué. Entonces ella supo optar a ganador. Ella protegió a los espías, los protegió escondiéndolo en el terrado de la casa, que estaba al lado del muro. Luego, ¿cierto?, cuando los que perseguían a los espías, ya pasó el tiempo, 3 días, ¿cierto?, de que lo buscaron, no los encontraron, ella los bajó por el muro de Jericó y les dijo, váyanse al monte y allí estén, escondidos 3 días, hasta que ya dejen de buscarlo, y se volvieron los espías, ¿cierto?, a Josué. Ahora, ¿por qué optó
ella hacer esto? Porque ella sabía que el ganador era Dios a través del ejército del pueblo de Dios, de Josué, que era el hombre escogido por Dios. Nosotros igual debemos optar a ganador. ¿Y quién es el ganador para nosotros? Es Cristo. Él es el ganador. Nosotros que hemos creído en Cristo hemos optado a ganador. ¿Quién puso esa sabiduría en nosotros? Fue el mismo Espíritu que operó en Rahab. Fue la misma dirección espiritual que ella tuvo. Está en nosotros para haber optado por Cristo, el ganador, el triunfador, aquel que nunca ha sido vencido y que venció con su sangre preciosa en la cruz del Calvario al mismo pecado, que la palabra de Dios nos dice que Él luchó contra el pecado hasta la misma muerte para derrotarlo, para sacarlo y no que tenga ese efecto maligno que tiene el pecado en las vidas de las personas. Como dice, considerad, Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Quién resistió hasta la sangre combatiendo contra el pecado? Fue Cristo, quien derramó su preciosa sangre para derrotar el pecado de una vez y para siempre, como también lo relata el mismo libro de Hebreos en el capítulo 10. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque Él derrotó al pecado. Él derrotó a la obra del pecado. Por eso que también el apóstol Pedro nos dice allí en 1 de Pedro, capítulo 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, esto es Cristo, terminó con el pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Él derrotó el pecado que nos llevaba a la condenación. Y es por eso que no solamente derrotó el pecado, sino que venció las consecuencias del pecado. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, Pablo habla en Colosenses y nos indica que y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. Y el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta acta de los decretos, como hemos visto, es el acta de la condenación. El acta de la condenación que estaba decretado, que el alma que pecare esa morirá, que la paga del pecado es muerte, que la condenación, que el juicio, que la ira de Dios está sobre los que hacen el mal, hijos de ira, hijos de condenación. Pero ese decreto ya no corre para aquellos que se han refugiado en la sangre de Cristo. No hay condenación, no hay juicio. Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Alabado sea el nombre de Cristo. Y no solamente Él venció la condenación, las consecuencias del pecado, sino que también la maldición del pecado. Maldiciones del pecado, porque incluso nuestra falta de paz, nuestra inseguridad, la inseguridad que hoy día tiene abrazada al mundo, la desesperación, la angustia que hoy tiene dominada al mundo, esa inseguridad ya no está en los hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así lo relata el profeta Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que esa falta de paz que teníamos nosotros, Él la cargó en la cruz. Y es por eso que dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, que es la paz más hermosa que puede tener un hijo de Dios. La paz de saber que soy perdonado, la paz de saber que soy redimido, la paz de saber que soy heredero del reino de los cielos, la paz que me dice que soy un redimido por la sangre de Cristo y que estaré un día en su presencia y todos los que creen en su santo nombre. Bendito sea el Señor para siempre. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Oh, bendito sea el Señor, aún nuestras enfermedades fueron llevadas por Él y sufrió nuestros dolores. Y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. El Salmo 91 dice, ni plaga tocará tu morada. Esa palabra la declaramos sobre la vida de los hermanos, de los hijos de Dios, de los hogares de los hijos de Dios. Serán protegidos, serán cuidados, como la sangre que protege nuestras vidas. Él venció también al diablo, lo sabemos. Dice la Biblia que Él exhibió públicamente a las potestades triunfando sobre ellas en la cruz. Él es vencedor, por eso que Rahab apostó al ejército vencedor, apostó para Dios, apostó para el ejército de Josué, que era respaldado por el Dios del cielo y de la tierra, el Dios soberano. Ella apostó a ganador. Nosotros apostamos a Cristo, que es el ganador, que venció al pecado, que venció a las consecuencias del pecado, que venció al diablo en la cruz y que también murió y resucitó para vencer a la muerte, a la muerte. Por eso que también ya lo profetizaba Isaías, que Él vencería a la muerte. Allí en Isaías 25, versículo 8 dice, destruirá a la muerte para siempre. De ahí se toma el apóstol Pablo para decir, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, más gracias sean dadas a Cristo, que nos da la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Apostar a ganador, apostar a Cristo, que es el ganador por excelencia. Es también tiempo de salvación para la familia. Cabe destacar aquí, en este pasaje, que Rahab no solamente se preocupó de salvarse ella, sino que se preocupó de que la salvación y que el juicio no caiga sobre su familia, sobre su padre, sobre su madre, sobre sus hermanos. Y así ella le dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal. Y salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Así es. Y acá dice, he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos colgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Rahab se preocupó por salvar, para que su familia también sea salva. ¿Qué deseo más noble es procurar la salvación de los suyos? Aleluya. Ese hijo que está lejos de Dios. Ese esposo que está lejos de Dios. Esa esposa que todavía no cree. Esos yernos, esas nueras. Ese entorno familiar que todavía falta por ser alcanzado. Yo te digo, sé como Rahab. Lucha para que ellos también sean salvos. Para que ellos también alcancen la salvación que es en Cristo Jesús. Este mensaje es apropiado para este tiempo, sin duda. Oh, qué deseo más noble es esto. La familia está en el corazón de Dios, está en el corazón del Señor. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que la bendición, él sería bendición. Y benditos serán en ti todas las familias de la tierra. Dios piensa en la familia. Dios piensa en el matrimonio. Dios piensa y tiene en el corazón a los hijos. Dios tiene en su mente
este diseño original de la familia. Y es por eso que es tiempo también de preocuparse por ganar a los miembros de la familia para la salvación en Cristo. Porque así le dijo Pedro también el día de Pentecostés. Porque esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuanto nuestro Dios llamare. Primero los hijos, los que están lejos, a lo mejor algún pariente lejano. Ora por él, no te canses de orar, para que alcance la salvación en Cristo Jesús y para cuanto nuestro Dios llamare. Dios ha permitido en este tiempo que el trato espiritual se aboque a la familia. ¿No es esto una tragedia para la iglesia? ¿No es esto un traspié para la iglesia? ¿No es esto un fracaso para la iglesia? Esta es la oportunidad. Dios ha querido que este tiempo nos aboquemos a las familias. Es por eso que cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe ser instado y es responsable a levantar altar en su hogar, en su familia, durante estos días en que no hay culto en el templo. Hágalo en su familia para que escuchen la palabra, porque escuchando la palabra alcanzarán la salvación. Es el Señor que quiere que mires a tu familia y procure su salvación mediante la enseñanza de la palabra. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Sin duda, que al leer la palabra, que al escudriñarla, que al meditarla, el que no está cerca de Dios de algún modo va a ser tocado. El Espíritu Santo hará que esa palabra tenga efecto. Que le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es el propósito de Dios que la palabra cumpla el objetivo de salvar. Y sin duda que este es el tiempo para que la familia sea salva. Finalmente, quiero llamar la atención sobre esta señal. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón grana a la ventana por la cual nos colgaste. Es el cordón de grana colgado en la ventana, la señal que salva del juicio. Para Rahab era ese cordón de grana con el cual primero bajó a los espías por el muro de Jericó. Y luego ese mismo cordón lo colgó en la ventana para que el pueblo de Dios, el ejército de Josué, sepa que allí estaba Rahab, quien había protegido a los espías. El grana es un color intenso, rojo. ¿Te suena algo a eso? Sin duda que ese rojo es la sangre de Cristo. Aleluya. Ese cordón grana es tipo de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos cubre. La sangre de Cristo es la señal que nos protege de la obra destructora del maligno. Bendito sea el Señor. Lo mismo que la sangre de los corderos que los hebreos, que el pueblo de Dios allí en Egipto pusieron en los dinteles de las puertas la noche de la muerte de los primogénitos, y ellos no fueron tocados, porque el ángel de la muerte pasaba por las casas y donde veía la sangre en los dinteles de las puertas, no entraba allí, no hacía daño, esa sangre les protegía. Y era la sangre de ese cordero que por familia se había sacrificado esa noche, esa última noche allí en Egipto. Amados hermanos, esa sangre, ese cordón grana, representa la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Solo su sangre nos limpia de pecado. Su sangre nos protege de los ataques del enemigo y de todo mal. El diablo retrocede despavorido cuando nombramos la sangre de Cristo, cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y también, por supuesto, todo mal, toda enfermedad, toda plaga no pasará allí si estás cubierto con la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Su sangre aún nos cubre, aún nos protege,
porque su sangre aún es poderosa, es fresca y es gloriosa para limpiar nuestros pecados y para darnos cobertura, para que aún el juicio de Dios no caiga sobre nosotros. Su sangre será la garantía para un día ser libres del juicio eterno y a través de ella también tener entrada a la misma gloria de Dios, como hoy a través de la sangre de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo, como dice Hebreos capítulo 10, para adorar su nombre, para bendecir su nombre. Entramos por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, a través de su sangre preciosa. Hoy tenemos comunión con el Dios eterno por su sangre, y un día esa sangre será la señal que nos librará del juicio eterno que viene sobre la humanidad, el juicio final. Finalmente, quiero decir que Rahab fue integrada a la familia del pueblo de Dios. Así lo hizo. Dice Josué capítulo 6, versículo 25, cuando tomaron Jericó: mas Jehová salvó la vida de Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a recoger a Jericó. Rahab representa a la iglesia gentil, a la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa. Nosotros que no éramos pueblo, nosotros que estábamos lejos, hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido injertados al olivo original. Nosotros que éramos silvestres, fuimos injertados al olivo original para ser de dos pueblos uno solo. Así también nosotros como iglesia, así como Rahab fue integrada al pueblo de Dios, nosotros hemos sido integrados a la comunión del pueblo de Dios por la sangre de Cristo. Es más, en Mateo capítulo 1, versículo 5, donde se entrega la genealogía de Cristo, partiendo desde el origen. Allí en el capítulo 1, versículo 5, habla de un tal Salmón, un hombre llamado Salmón, que se casó con Rahab y le nacieron hijos, y uno de sus hijos fue Booz. Booz se casó con Ruth, y de Ruth nació Isaí, y de Isaí nació David, y de David viene la genealogía de Cristo. ¿Se da cuenta cuán grande es la honra que Dios le dio a Rahab? Por eso que también Rahab es mencionada en Hebreos capítulo 11, versículo 31, en ese listado de héroes y heroínas de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánta honra recibió esta mujer por haber sido sensible al plan de Dios. Cuánta honra podrás recibir tú también si te sometes a la voluntad de Dios, si haces la voluntad de Dios y aprovechas este tiempo de exaltar a Cristo y de glorificar a Cristo y no asustarte como los demás, como los que no tienen esperanza, sino esperar en Cristo, porque nosotros siempre esperamos en Él. Él es la esperanza de vida para ti, para tu familia y para todo el mundo. Dios te bendiga, hermano. Amén.